En 95.9 Cámara FM llegó el momento de las noticias. Con el patrocinio de Almacenes Éxito presentamos el Noticiero Económico Antioqueño. Información local, nacional e internacional a la altura de todas las cabezas. Noticiero Económico Antioqueño. Desde 1975 dice cómo marchan los negocios. Director J. Enrique Ríos. Muy buenos días, sea usted bienvenido. Hoy es domingo 20 de mayo de 2018. Esta es la emisión 18.158 que ofrecemos en nombre de Almacenes Éxito. Este es el éxito que queremos en tu vida. Que siempre que nos visites para tus compras puedas venir con una sonrisa. Y la tranquilidad de saber que tienes puntos éxito para pagar en todo el almacén. Para darle lo que tanto quieres a tu familia, un gustico a tus hijos o regalarte ese detalle que tanto mereces. Es que ustedes, las mujeres de este país, nos inspiran para hacer que cada día haya un poco más de éxito en sus vidas. Éxito para servirte. El periodista Jesús Antonio Vargas Marín nos presenta a las invitadas de esta mañana. Muy buenos días, oyentes del Noticiero Económico Antioqueño. Estamos avanzando en el mes de mayo y cada vez el mundo tiene sus novedades desde el punto de vista científico. En este caso se trata de una clínica de los Estados Unidos que se está asentando en el Valle de Aburrá. Esta mañana el Noticiero Económico Antioqueño, entonces estamos con Carolyn Halpert y Andrea Becerra. Entonces les presento el saludo del director J. Enrique Ríos. E inicialmente, Carolyn, hablemos realmente de esta iniciativa que ustedes nos quieren presentar hoy. Muy buenos días. Bueno, muy buenos días, muchas gracias por invitarnos, estamos muy contentas de estar acá y poderles compartir toda esta información y sobre todo que conozcan esta terapia tan novedosa y tan innovadora que está llegando a Medellín, que es sobre medicina regenerativa y terapia celular con células madre. Yo soy la directora médica de la clínica BioAccelerator y estamos muy contentos de estar acá, muchas gracias. Bueno, entonces hablemos con Andrea Becerra. ¿Cuál es su función y comentemos un poco más sobre esta clínica? Claro que sí, muy buenos días a todos. Mi nombre es Andrea Becerra, yo soy bacterióloga y tengo un doctorado en neurociencias. Me he dedicado más o menos 10 años a realizar modelos de terapia celular utilizando células madre. BioAccelerator, que es una clínica con sede en Phoenix, Arizona, nos quiso en Colombia innovar generando una primera clínica en terapia celular y medicina regenerativa. Entonces esto consiste básicamente en la utilización de células que tienen propiedades regenerativas, reparativas o protectivas y son utilizadas para el tratamiento de diferentes enfermedades. Son células que todos tenemos en el cuerpo, que se encuentran en diferentes tipos de órganos, pero que esas células cumplen con una función muy importante que es regenerar el cuerpo constantemente. Por ejemplo, en el caso de la piel, de la sangre, estas células nos permiten constantemente que la piel esté lozana, que se haga un recambio de las células que se han muerto en el tiempo. Lo que nosotros hemos hecho y lo que la ciencia ha hecho más o menos durante 25 años es utilizar estas células, estudiar las células madre y todas estas propiedades para el tratamiento de diferentes enfermedades. Entonces, utilizando toda la parte científica, analizando cómo se comportan estas células, cuáles son las mejores células propicias y cómo estas células mandan señales a los diferentes tejidos del cuerpo, nosotros podemos utilizarlas para buscar tratamientos de, como le había dicho antes, diferentes enfermedades. Hablemos del tipo de pacientes al que está dirigido el tratamiento que ustedes ofrecen en BioAccelerator. Nosotros nos estamos enfocando en los pacientes que están cursando con enfermedades de difícil manejo o que no han tenido una buena respuesta con la medicina convencional. Entonces, básicamente, estamos trabajando enfermedades autoinmunes como el lupus y la artritis reumatoidea, enfermedades degenerativas, sobre todo las neurodegenerativas como la esclerosis lateral amiotrófica, la esclerosis múltiple, el Parkinson y el Alzheimer, entre otras.
Además, la terapia celular es muy fuerte en todas las condiciones osteomusculares, como son los traumas agudos de los deportistas y sobre todo en todas las lesiones osteoarticulares ya de la degeneración articular con la edad. Entonces realmente podemos impactar un amplio número de enfermedades y de condiciones médicas, donde como aliándonos con la medicina convencional, estamos enfocados y estamos buscando que se le mejore la calidad de vida al paciente, que se le mejore la esperanza de vida y que tenga un impacto muy positivo en la salud. ¿Cómo se produjo la llegada de esta clínica procedente de Arizona a Medellín? Sí, bueno, en Arizona es un grupo de inversionistas los cuales ellos buscan alternativas a nivel de biotecnología y ciencia. Ellos decidieron hacer una inversión en Colombia porque vieron el potencial primero del talento humano que hay, de la infraestructura de la ciudad y a Medellín como un potencial de toda la parte turística en medicina. Entonces lo que ellos hicieron fue generar una inversión económica aquí en Medellín, montaron una clínica que somos un centro también de banco o almacenamiento de células madre, también somos un centro de investigación, aportando más todavía a la ciencia de cómo funcionan estas células y también tenemos servicios integrales de medicina, de almacenamiento de células y servicios complementarios que permiten al paciente que pueda recibir este tipo de células de la manera más apropiada. Entonces lo que ellos hicieron fue buscar todo este talento, buscar las personas que tengan el talento humano, tanto médicos especialistas como profesionales del laboratorio en el área que pueden generar, se pueden desarrollar este tipo de terapias acá, se puede almacenar este tipo de células, podemos investigar en este tipo de células aquí en Medellín en búsqueda de eso, de ofrecerle a un paciente una mejor calidad de vida, de que si tiene una enfermedad, estas células permitan que esa enfermedad no se desarrolle tan rápido o que evite que el paciente, digamos que esa enfermedad genere un mayor daño en el paciente. Caroline, démosle una mirada a la forma como se financia el tratamiento de las personas, porque cuando usted habla de estas enfermedades complejas, evidentemente que eso tiene un costo y suele ser un costo muy alto. Y en Colombia, pues hoy por hoy está el problema del acceso a la salud, si cubre o no cubre vía POS, por ejemplo. Bueno, entonces estas terapias no las cubre el POS, tampoco las cubre las pólizas ni la medicina prepagada. Es una terapia que más que enfocarnos en el costo, pues deberíamos enfocarnos o podríamos enfocarnos en los beneficios tan grandes que puede obtener un paciente, donde realmente le vamos a impactar de forma muy positiva su calidad de vida. Además también tener presente que detrás de todas estas terapias hay un equipo altamente capacitado, especializado, donde se utiliza una tecnología de última, una tecnología de punta, donde se requieren equipos de laboratorio, personal altamente capacitado, muchísima investigación para poder brindar estas terapias. Y sobre todo el recurso humano, tanto de especialistas, que estamos profundizando en estas terapias, entonces básicamente son los beneficios que realmente podemos obtener. Doctora Andrea, hace mucho tiempo yo creo que empezamos a oír hablar mucho de las células madres, fue con motivo del atentado al profesor Luis Fernando Montoya. En su momento se habló de una serie de tratamientos, etcétera, etcétera, pero pongamos más en contexto en qué momento se empieza a hablar mucho de esto y cuál es el futuro. Bueno, la terapia con células madre es una medicina relativamente nueva, o la terapia celular. Más o menos empezó hace 50 años, que en comparación con la terapia farmacológica, que es la terapia clásica en medicina, es muy reciente. Esto empezó inicialmente utilizándose para trasplantes, eran los trasplantes de médula ósea para los pacientes con leucemia. Entonces, a medida del tiempo y del avance de la ciencia y la investigación, se dieron cuenta que en el cuerpo existían varios tipos de estas células que podían cumplir con esas capacidades regenerativas, restaurativas o protectivas en el cuerpo. Como le comentaba, existen varios tipos de células madre. Con el tema del profesor Montoya, también acá en Colombia se habló mucho de esto. De hecho, existen también bancos de células madre de sangre de cordón en Colombia.
Pero pues cuando hablamos de terapias celulares hablamos de terapias biológicas. ¿Qué quiere decir esto? Que no se comportan como un medicamento, porque cada persona es diferente, cada persona es un mundo diferente. Entonces, por ejemplo, un acetaminofén para todos nos sirve para por ejemplo, para evitar un dolor de cabeza. Pero la terapia biológica con células madre, dependiendo de la vida del paciente, de su ambiente, de su edad, todo eso son factores que varían entre las personas y que hace que la terapia, es decir, que los efectos en cada persona sean diferentes. Entonces, por ejemplo, a un grupo de personas que tienen la misma enfermedad, como la diabetes o el caso del profesor, una lesión en la médula espinal, dependiendo de las células que se le coloquen al paciente y de la vida del propio paciente, del mismo paciente, va a tener efectos diferentes. Entonces, por ejemplo, a un paciente le puede funcionar las células de cierto modo, o puede su enfermedad enlentecerse en determinado tiempo y a otro no, porque son células que tienen una actividad biológica propia. Esa es la diferencia. Bueno, y para complementar con esta pregunta, es importante saber que la terapia celular ha avanzado muchísimo en los últimos años. Por lo tanto, la terapia o el tratamiento que le hicieron al profe Montoya, realmente es mucho lo que ha avanzado, es mucho lo que ha cambiado, donde se han encontrado otros tipos de células con otras potencialidades y donde ahora se ha avanzado mucho en la evidencia científica todos los beneficios que pueden obtener los pacientes que tienen lesiones medulares como la de él, y donde realmente se están viendo ahora progresión importante o recuperación de alguna de las funciones que ellos perdieron. Entonces, ahora hay nuevas células, ahora hay más conocimiento sobre estas células, por lo que ahora podemos hacer protocolos diferentes a los que a él le aplicaron. Carolina, a propósito de la clínica, pues hablemos dónde está situada y qué tipo de capacidad está utilizando en este momento y cómo ha sido la evolución en cuanto al número de pacientes y especialistas. Bueno, la clínica está ubicada en el Centro Comercial El Tesoro, en la Torre Médica del Tesoro. Estamos ubicados en el 7º piso. La clínica ha venido creciendo mucho en los últimos meses. Estamos apenas muy recientemente, pues hace poco iniciamos operaciones. Básicamente en diciembre abrimos la clínica, en enero obtuvimos la habilitación por parte de la Secretaría. Y desde entonces venimos con un crecimiento importante de pacientes y sobre todo tanto nacionales como internacionales. Aunque usted hace rato trató de decir que el precio no era lo importante, de todas maneras se supone que si estos tratamientos no tienen la cobertura normal de los seguros, entonces ustedes tendrán algún tipo de financiación, porque no ha de ser barato. Bueno, ya que me repite la pregunta, entonces voy a ser un poquito más específica. Nuestras terapias comienzan a partir, bueno, no tanto la terapia, o sea, todo el servicio integral que estamos prestando desde la aplicación de la terapia, desde la preparación del cuerpo del paciente, más todo el acompañamiento que hacemos los meses siguientes a la terapia, podríamos decir que se comienza una base desde 6 millones de pesos en adelante. Pues depende de lo que es costoso para quién, porque si usted me dice a mí que yo tengo una enfermedad muy limitante y me dice que me va a mejorar mucho la condición de vida y la calidad de vida y que voy a recuperar muchísimas funciones, pues realmente, entonces para mí no sería costoso. Entonces depende de donde uno vea el costo y el beneficio. Entonces yo le digo que es algo costo-beneficio, donde hay mayores beneficios, donde uno diría, bueno, incluso pues ya aquí contándole, cuando le comento sobre estas terapias a mis amigos y les cuento las potencialidades que tenemos con estas terapias, en última ellos terminan diciendo, pues no es tan costoso, yo pensé que era más costoso, cuando uno ve lo que realmente va a impactar la vida de las personas. Entonces, pues yo diría que no es inaccesible, que es accesible, y además con respecto a la pregunta puntual, sí tenemos una fundación en Estados Unidos donde hemos logrado que apoyen la terapia de algunos de nuestros pacientes. Específicamente pongo el ejemplo de una paciente que viene de Estados Unidos, donde la fundación le está financiando casi el 80% de su terapia.
Andrea, démosle una mirada a este servicio, si se ofrece además también en otras partes del país. No, nosotros somos pioneros en Colombia porque tenemos un servicio integral. Nosotros hacemos la evaluación del paciente, la evaluación, tenemos un grupo técnico-científico, tenemos un grupo de investigación que evalúa si el paciente es apto o no para recibir la terapia. También contamos con otros servicios complementarios, los cuales van a permitir preparar, como le decía, el cuerpo para recibir estas células, porque se necesita una preparación previa y una preparación especial. Entonces tenemos un equipo médico especializado que, dependiendo de la patología o la enfermedad del paciente, van a hacer toda esta valoración. También contamos con el banco de células, el cual el paciente, pues él sí quiere, se le pueden almacenar sus células. Nosotros almacenamos las células por el tiempo que sea necesario, y si después de la evaluación el paciente es apto para su terapia, nosotros aplicamos esas células. Entonces tenemos un servicio complementario que, a diferencia de otros bancos, porque la mayoría en Colombia son bancos de sangre de cordón. ¿Qué quiere decir esto? Que se les almacena la sangre de cordón umbilical a los bebés recién nacidos y se guardan por un largo tiempo, por años, hasta 18 o más de 20 años. Nosotros somos un banco también, pero que no solamente almacenamos sangre de cordón umbilical, sino otro tipo de células madre, como las del tejido adiposo, las de la médula ósea y también del tejido del cordón, no de la sangre, sino también del tejido, para nosotros tener un biobanco, se le llama eso, y poder analizar cuáles son las células más adecuadas para generarse una terapia. Doctora Carolyn, ¿qué tipo de especialistas respaldan todo el trabajo de ustedes en la clínica? Y volvamos a recordar el nombre de ustedes que operan en la Torre Médica del Tesoro. Bueno, nuestro nombre es BioAccelerator. Tenemos un equipo multidisciplinario, contamos con especialistas de medicina de urgencias, contamos con ortopedistas, neurocirujanos, neurólogos, y pronto estaremos contando con pediatras y oftalmólogos. Cuando usted habla de pediatras y oftalmólogos, entonces quiere decir que esta atención tiene que llegar también a los niños. Sí, por supuesto, también vamos a ayudarle a los niños, especialmente niños con parálisis cerebral y con autismo, donde hay muchos reportes en la evidencia científica sobre los grandes beneficios que tiene esta terapia para estos tipos de pacientes. Doctora Andrea, ya que hablamos, por ejemplo, de los niños y el caso del lupus, yo siempre los casos que he oído del lupus es que los pacientes mueren muy jóvenes, entonces estamos ante una posibilidad de que con la terapia con células madres se pueda realmente prolongar la vida de estas personas que muchas veces pues mueren demasiado jóvenes. Bueno, específicamente hablando de lupus, hablamos que es una enfermedad autoinmune, es decir, que genera una reacción inflamatoria o desencadena una reacción inflamatoria que con el tiempo va afectando los tejidos del paciente, entre otros síntomas. ¿Qué hacen las células madre y cuál es el mayor beneficio que se ha reportado en la literatura científica? Y justamente para los temas de enfermedades autoinmunes como el lupus, que son capaces de regular esa inflamación. ¿Qué quiere decir? Que se pueden disminuir esos niveles de inflamación, el tejido se puede recuperar a sí mismo porque ya no tiene esa inflamación que lo vive atacando, entonces las personas mejoran sus síntomas notablemente. Y como usted lo dice, hablando de enfermedades crónicas como el lupus que desgastan mucho a los pacientes, que terminan desencadenando otro tipo de enfermedades, la terapia celular va a permitir que regulando la inflamación, la persona pueda regenerar su tejido, pueda disminuir los síntomas y pueda tener una mejor calidad de vida. Bueno, algo importante con la terapia celular es que las células madre tienen la capacidad de hacer inmunomodulación. Eso quiere decir de equilibrar el sistema inmunológico. Entonces, como decía Andrea, es unas patologías de alto costo, y de lo que se ha visto que cuando ponemos las células madre podemos hacer que los pacientes entren en remisión, que su enfermedad de lupus no esté activa, sino que esté en remisión, que esté controlada y que por lo tanto puedan ir suspendiendo o disminuyendo las dosis o los medicamentos que ellos crónicamente consumen, que les generan muchos eventos adversos y que además son altamente costosos para el sistema de salud. ¿Cuáles son esas metas que ustedes tienen en esta clínica, doctora Carolyn, después de haber empezado desde diciembre y de ver que van ganando clientela?
Nuestra meta es que nos conozcan, que todo el mundo se entere que existe la medicina regenerativa, que todo el mundo sepa y conozca que existe la terapia celular, para que cada vez más nos puedan buscar personas a las que les podamos ayudar e impactar su vida de forma muy positiva. Más adelante nos estamos proyectando a crecer en otras ciudades como Bogotá, Cali, Barranquilla, y poder llevar también esta clínica a otros países de Sudamérica. Doctora Andrea, ¿cuál es la expectativa realmente que tiene? A ver, ¿cuánto dura un tratamiento normal para decir, hombre, esto va a ser exitoso? Bueno, como le comentaba, eso depende de la enfermedad, depende de cada paciente. Entonces, hay enfermedades que son más crónicas o de difícil resolución que otras. Entonces, las terapias pueden durar varios meses o, dependiendo si hay una evolución, la terapia ya podría terminar. Como le comentaba, no es como un fármaco que uno puede como dar una dosis dependiendo de un tiempo, sino nosotros le hacemos el seguimiento al paciente para evaluar si los síntomas están mejorando, poder decirle que ya hay una mejoría de su calidad de vida o una resolución de esos síntomas. Y también, dependiendo de eso, vemos si es necesario o no hacer una mayor dosis o tener una terapia complementaria que le ayude al paciente también, o que también le ayude a las células a que puedan generar esa actividad protectiva o regenerativa. Cuando ponemos la terapia celular puede variar, como decía Andrea, de las condiciones de la enfermedad y las condiciones del paciente pueden variar entre 1 dosis a 6 dosis. Entonces, un tratamiento que puede durar entre un día a una semana. Y ya lo que decía Andrea es que dependiendo de la respuesta que el paciente tenga, generalmente obtienen muy buena respuesta, uno puede evaluar si en los 6 meses o los 2 años o a los 5 años uno repite esta terapia. Pero generalmente con la primera dosis inicial, que puede ir entre 1 y 6 aplicaciones, es suficiente para lograr efectos positivos en el paciente. Unos segundos para hablar de ustedes. Por ejemplo, Caroline Halper, ¿cuál es su recorrido académico y profesional? Bueno, mira, yo soy médica cirujana de la Universidad CES. Después hice mi posgrado en medicina de urgencias, una maestría en administración en salud y una especialización en gerencia de IPS, todas en la Universidad CES. Trabajé por 10 años como directora de urgencias en el servicio de urgencias de la clínica Soma, y desde diciembre estoy trabajando en BioAccelerator. Desde entonces me encuentro realizando un diplomado en medicina regenerativa. También ya he cursado varios talleres y cursos y maestrías de terapia celular a nivel nacional y a nivel internacional. Y la doctora Andrea Becerra. Gracias. Bueno, yo soy bacterióloga y laboratorista clínica. Tengo una maestría en Ciencias Básicas Biomédicas de la Universidad del Bosque. También tengo un doctorado en Ciencias Básicas Biomédicas con énfasis en Neurociencias de la Universidad de Antioquia. Y tengo 10 años de trayectoria y experiencia en todo lo que es obtención, procesamiento, expansión y criopreservación de células madre aplicado a modelos de terapia celular. Pues les reitero el saludo del director J. Enrique Ríos, doctora Caroline Halper. Muchísimas gracias por haber atendido esta mañana la invitación del Noticiero Económico Antioqueño. Muchas gracias, realmente estamos muy contentas de que nos brindó este espacio. Yo estoy muy agradecida, además me parece que fue una charla muy interesante y que fue una entrevista bastante interesante. Muchas gracias. Y un saludo también, doctora Andrea. Sí, muchísimas gracias por habernos invitado a esta entrevista, y también pues les quiero recordar a todos los escuchas que nos pueden encontrar en redes sociales como BioAccelerator. También quiero resaltar que para Colombia es muy importante este avance en el desarrollo de ciencia y tecnología aplicada a los pacientes, y que también nosotros somos una institución que tiene todo el ánimo de aportar a nivel científico en el desarrollo de la terapia celular. Muy amables señoras, y para todos nuestros oyentes, pero muy buenos días. Los invitamos a escuchar mañana lunes la emisión del Noticiero Económico Antioqueño a las 7:30 de la mañana. Un feliz día.